Muy bien, amados hermanos y hermanas. Nuevamente es un gran honor, un gran placer estar con cada uno de ustedes. Yahweh nos bendiga en general. El día de hoy me gustaría que comenzáramos a exponer, a observar aquello que a nivel espiritual salió de la gran ramera de Babilonia y que desgraciadamente continúa presente en el mundo. Sus ritos, sus rituales, sus religiones. Evidentemente quizás no veamos todo en este mes de septiembre porque créanme que si nos ponemos a profundizar en literalmente todo lo que salió de Babilonia, fácilmente aquí podríamos pasar el resto de este año 2023 y aún así no acabaríamos. No es esa mi intención, más sin embargo sí presentar al menos lo más evidente y lo más importante o que se hace presente, lo más obvio en la actualidad que salió de Babilonia. Siendo así, me gustaría que comenzáramos. Una de las religiones, bueno, sí religiones, pero también de los ritos, pasajes y de estas falsas adoraciones, falsos cultos que salieron de Babilonia, fue la falsa adoración a la madre y al hijo. Babilonia, recordemos que empleó todo lo que su antecesor Babel o Bac-el, fundado por Nimrod y Semiramis, su esposa adúltera, al lado de su hijo Tamuz, ya habían creado, como se ha expuesto en enseñanzas anteriores a estas. Uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico ha continuado hasta nuestros días puede verse en la forma en que la Iglesia romana, católica romana, inventó el culto a María para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia, de Bac-el. Como ya hemos mencionado anteriormente, luego de la muerte de Nimrod, su esposa adúltera, Semiramis, dio a luz un hijo del cual afirmó este mismo hijo, Tamuz, había sido concebido de forma sobrenatural, de forma espiritual. Proclamó que este era un hijo Dios. Semiramis, afirmaba que Tamuz era el mismo Nimrod reencarnado. De aquí, de Semiramis y de lo que sucedió con Tamuz, es donde también se desprende esta creencia de que si bien es cierto para algunos que no existe ni el cielo ni el infierno, pero que sí existe la reencarnación, que probablemente cuando tú mueras podrás reencarnar en una hermosa mariposa, en un sapo, en una hoja de árbol, en un tronco, etcétera, etcétera, etcétera. Semiramis afirmaba que Tamuz era Nimrod, el líder de Bac-el, que había renacido y que tanto ella como su hijo, Tamuz, eran divinos. Esta historia era ampliamente conocida en la antigua Babilonia y se desarrolló en un culto bien establecido, el culto a la madre y al hijo. Numerosos monumentos de Babilonia muestran a la diosa madre Semiramis con su hijo Tamuz en sus brazos. Ahora bien, cuando el pueblo de Babilonia fue disperso en las varias áreas de la tierra, llevaron consigo el culto a la divina madre y al Dios Hijo. Esto explica el por qué todas las naciones en tiempos antiguos adoraban a la divina madre y a su Hijo de una u otra forma. Incluso antes de que el verdadero Salvador, nuestro Señor Yahshua HaMashiach, viniera a este mundo. En los diversos países donde se extendió este culto hacia la madre y al hijo, eran llamados evidentemente diferentes nombres debido a la división de los lenguajes que se llevó a cabo en Babel. Pero la historia básica, la historia origen, la historia donde estaba fundamentada este culto, esta creencia, seguía siendo la misma. Diferentes nombres, pero el mismo punto de origen. Por ejemplo, entre los chinos se llamaba a la diosa madre, entre comillas, Xingmo o Santa Madre, y se representaba con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza.
Los germanos veneraban a la Virgen Herta con un niño en los brazos. Los escandinavos la llamaban Disa y también la representaban con el niño en los brazos. Los etruscos, por ejemplo, la llamaban Nutria. En la India, la Indrani, que también era representada con un niño en los brazos, y también entre los druidas adoraban a la Virgo Paritura como a la madre de Yahweh, a la madre de Dios. La madre babilónica era conocida como Afrodita o Ceres para el pueblo griego, Nana para el pueblo sumerio y como Venus o Fortuna por sus devotos en los viejos días de Roma, sobre todo en la ciudad de Saturnalia. Recordemos esto, haciendo un pequeño paréntesis, recordemos que Saturnalia viene siendo la ciudad de Saturno, es decir, la ciudad de Hashatán, la ciudad de Satanás. Por si fuera poco, en Roma, el hijo de esta diosa madre era conocido como Júpiter. Así que vemos cómo realmente estas creencias se fueron desprendiendo. Por si fuera poco, también a día de hoy es muy conocida la diosa madre, entre comillas, y su hijo Devaki y Krishna. Por algún tiempo, Isi, la gran diosa, y su hijo Ishwara han sido venerados en la India, donde se han erigido grandes templos para su culto. En Asia, por ejemplo, la madre era conocida como Cibeles y su hijo Deus. Pero no tomando en cuenta su nombre o lugar, dice un escritor, era la esposa de Baal, la reina virgen del cielo, quien dio fruto sin haber concebido. Si nos damos cuenta, desde aquí ya se está haciendo una clara referencia a lo que evidentemente haría Yahweh con Yahshua. Sin embargo, aquí el paganismo lo está mezclando y las características que tendría la Virgen, que tendría que dar a luz al Mesías, al Salvador del mundo, se lo están aplicando a Semiramis. Cuando los hijos de Israel cayeron en apostasía, que no fue una, dos o tres veces, sino muchas, de esto nos habla evidentemente el Antiguo Testamento, ellos también se descarriaron con este culto hacia la diosa madre. Esto lo podemos leer en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, y para ser más específicos en el verso 13, pues aquí se nos comenta que el pueblo de Israel dejó a un lado a Yahweh y comenzaron a adorar a Baal y a Astaroth. Astaroth era el nombre bajo el cual la diosa era conocida por los hijos de Israel. Da vergüenza el pensar que aún aquellos que realmente eran el tesoro escogido de Yahweh, que conocían al Dios verdadero y supremo, se alejaron de él y comenzaron a adorar a la madre pagana. Pero eso es exactamente lo que hicieron. Uno de los títulos bajo el cual era conocida la diosa madre por aquellos días, por el pueblo israelita, era bajo el título de la reina del cielo, como leemos en el libro de Jeremías, capítulo 44. Esto ya lo expusimos anteriormente. El profeta Jeremías, si bien sabemos, los reprendió por venerarla, pero ellos se rebelaron a pesar de su advertencia, y fue así como trajeron sobre sí mismo una plena destrucción por la mano de Yahweh. En Éfeso, por ejemplo, como es bien sabido, eso lo vemos cuando vemos la vida del apóstol Pablo, la gran madre era conocida como Diana de los Efesios. El templo dedicado a ella en esa ciudad era una de las 7 maravillas del viejo mundo, y no solamente en Éfeso, sino también a través de toda Asia y del mundo entero, era venerada la Divina Madre. En Egipto, por ejemplo, tenemos a la madre babilónica, la cual era conocida como Isis y su hijo como Horus. Nada es más común en los monumentos religiosos por parte de Egipto, que para terminarla de regar, por decir algún término vulgar, recordemos que en Egipto pues está fundado por un Nahashín, Misraín, un descendiente del maldecido Can y de Canaán. Así que vemos que realmente no es como que en Egipto, aparte de las falsas adoraciones, de las falsas religiones, de cultos paganos, muchos de los habitantes de Egipto pues llevaban dentro de sí el genoma del Nahash.
Así que como tal un pueblo bendito, entre comillas, no eran. Nada es más común en los monumentos religiosos de Egipto que el infanta Horus sentado en el regazo de su madre. El culto a la madre y al hijo era conocido en tiempos pasados. Por ejemplo, en el año de 1747 se encontró un monumento religioso en Oxford, de origen pagano, evidentemente, el cual exhibe a una mujer alimentando a un infante. Así vemos, dice un historiador, que la Virgen y el Hijo eran venerados en tiempos anteriores desde China hasta Bretaña, y aún en México la Madre y el Hijo eran venerados y siguen siendo venerados, como es evidente aquí en este país. Este culto falso se esparció desde Babilonia a varias naciones con diferentes nombres y con diferentes formas. Finalmente se estableció, como es evidente, en Roma, y a través del Imperio Romano. Dice un notable escritor de esta época, el culto a la grandiosa madre era muy popular en el Imperio Romano. Existen inscripciones que prueban que los dos, tanto la madre como el hijo, recibían honores divinos, no solamente en Italia, sino también especialmente en Roma. En las provincias, particularmente, aunque sea difícil de creer, también esto se extendió hasta África, España, Portugal, Francia, Alemania y Bulgaria. Fue durante este periodo de culto prominente a la Madre, entre comillas, divina, que el Salvador, nuestro Yahshua ben Yahweh, fundó la verdadera iglesia del Nuevo Testamento. Y qué gloriosa era la iglesia en esos días. Sin embargo, la que una vez fue conocida como iglesia abandonó su fe original en el tercer y cuarto siglo. Por supuesto, posteriormente cayó en la gran apostasía que los apóstoles durante mucho tiempo habían anunciado al pueblo. Cuando vino la apostasía, se mezcló mucho paganismo en medio de la cristiandad. Por ejemplo, en aquellos días, en la iglesia se aceptaban a paganos no convertidos y en numerosos casos se les permitía continuar con muchos de sus ritos y costumbres paganos sin restricción alguna. En ocasiones se hacían algunos cambios con el fin de que estas creencias paganas parecieran similares a una doctrina cristiana. Y esto lo vemos a día de hoy. ¿Cuántas personas no dejan entrar en su congregación a quien quiera que venga? Y no es ser racista, si quieren verlo de esa manera, no es ser radical, no es que se vea a las personas con desprecio. Simple y sencillamente, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de que las personas entren a una iglesia? De la nada ves que entran 5 prostitutas, 10 drogadictos, 40 violadores, 3 asesinos, 5 zoofílicos. De esos, ¿cuántos se van a convertir? ¿Cuántos realmente están presentes en la iglesia porque quieren realmente cambiar sus vidas? El problema es que, sinceramente, y lo digo con todo respeto, en la iglesia abunda una gran ingenuidad que piensan que cualquier persona, cualquier individuo que automáticamente entre en esa puerta, ya le pertenece a Yahweh. Y no es así. Muchas de esas personas que entran, no creas tú que vienen con el verdadero objetivo de adorar al Señor. No vienen con el objetivo muchas veces de convertirse. Vienen con el objetivo muchas veces de difamar, de atacar, de destruir, de fijarse quién es el más débil entre hermanos y hermanas y desbaratar su vida. Y eso evidentemente no solamente pasa con los de afuera, muchas veces con todo respeto, con algún maldito infiltrado pagano dentro de las congregaciones, que tiene semejanza o se parece a un cristiano, pero cuya vida no corresponde realmente a la de una persona creyente. Hoy más que nunca tendríamos que estar con los ojos muy, pero muy abiertos, amados y amadas. Desde el tiempo antiguo, desde el pasado, se permitían que muchas de las personas continuaran con sus ritos paganos dentro de
la iglesia. Uno de los mejores ejemplos de esta clase de paganismo lo podemos observar al ver la forma en que la iglesia profesante permitía a los paganos el continuar el culto a la diosa madre, solamente con un poco de diferencia, como es obvio, y con otro nombre. Habían muchos paganos que se sentían atraídos al cristianismo, entre comillas, porque cuando ya realmente la adoración a Yahweh está mezclada con otras religiones, con otros cultos, eso ya no es cristianismo. Sinceramente, eso ya no es cristianismo. Eso ya es basofia, eso ya es basura, eso ya es estiércol. Pero no puedes decir que algo mezclado con 60,000 religiones y con 30 ritos tontos que no le pertenecen a Yahweh es realmente algo cristiano. En aquella época eran tan fuertes estos ritos en sus mentes por adorar a la diosa madre. Y evidentemente los paganos no querían abandonar a la diosa madre. Entonces los líderes de la iglesia, entre comillas si se le puede llamar iglesia, buscaron una similitud en la cristiandad con el culto de los idólatras paganos para poder atraerlos en gran número y así añadirlos a ella. Ahora, ¿a quién podrían usar para reemplazar a la diosa madre del paganismo? ¿Cuál sería el nombre que recibiría Semiramis dentro de la iglesia? Evidentemente, la muy famosa Virgen, entre comillas, María, la madre del Mesías. Esa era la persona más lógica que podían escoger. ¿Por qué entonces no permitir que los paganos continuaran sus oraciones y sus devociones a su diosa, llamándolo con el nombre de María, en lugar de los nombres anteriores con los cuales ellos le conocían? Esto le daba al culto idólatra de los paganos la apariencia externa nada más de que eran verdaderos creyentes, y de esta forma ambos bandos podían estar satisfechos e incorporarse así a la iglesia romana. Esto es exactamente lo que sucedió. Poco a poco el culto y las doctrinas que habían sido asociados con la madre pagana vinieron a ser aplicados a María. Así el culto pagano de la madre continuó dispersándose dentro de la iglesia profesante. Es obvio que este culto a María no era solo la veneración que se merece la más bendita entre las mujeres, la madre humana del divino Salvador, sino que por el contrario no era más que una continuación del viejo culto pagano a la madre. Lo mismo que se le había aplicado a Semiramis y a Tamuz vino a aplicarse en esta falsa creencia, en este falso culto hacia la madre y el hijo, María, y como generalmente se suele conocer, Jesús, aunque nosotros sabemos perfectamente que ese no es su verdadero nombre. Evidentemente se cometió un gran error al comenzar a venerar a María y a Yeshua como el falso culto hacia la madre y el hijo, porque a pesar de que María, la madre del Mesías, era una buena mujer, dedicada y quizás, a como nos lo ilustra la Escritura, temerosa de Yahweh, y evidentemente fue escogida especialmente para portar dentro de sí el cuerpo de nuestro Salvador, en ningún momento fue considerada como una persona divina o como algún tipo de diosa, la cual la iglesia verdadera tenía que aceptar. En ningún momento fue establecido por ninguno de los apóstoles, ni siquiera por el Mesías mismo, de que se tenía que venerar a María. Como lo indica la Enciclopedia Británica, durante los primeros siglos de la iglesia auténtica, de la iglesia verdadera, no fue puesto ningún énfasis en María. Miraban a María simple y sencillamente como otra miembro más de la congregación, pero hasta ahí. Fue hasta la época de Constantino, la primera parte del siglo IV, cuando alguien empezó a ver a María como a una diosa, pero aún durante ese periodo, tal idolatría era denunciada por la iglesia, lo cual es evidente en las palabras de Epifanio, quien denunció a ciertas mujeres de Tiro, Arabia y otros sitios por rendir culto a María como a una diosa verdadera y hacerle ofrendas en su capilla. Sin embargo, unos años más tarde, el culto a María no solamente era permitido,
por lo que es actualmente conocida como la Iglesia Católica, sino que vino a ser una de sus doctrinas principales y por supuesto lo continúa siendo hasta el día de hoy. Como Roma había sido por mucho tiempo el centro del culto a la diosa del paganismo, no debemos extrañarnos de que este fuera uno de los primeros sitios donde el culto a María se estableció dentro de la, entre comillas, iglesia. Este es un hecho que revela abiertamente que el culto a María fue el resultado directo de la influencia pagana extraído de Babilonia, extraído a su vez de Babel, Bak-el, la cuna, la puerta, la entrada, el portón de los dioses, de los ángeles caídos. Otra ciudad en donde el culto idólatra pagano a la madre era popular, como ya lo mencioné anteriormente, fue en Éfeso. Y ahí también se hicieron intentos por mezclarlo con la iglesia verdadera. Por supuesto, en este entonces estaba Pablo, y el apóstol Pablo no iba a permitir este tipo de estupideces. En Éfeso, desde tiempos primitivos, la diosa madre era llamada como Diana. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 23 al 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 23 al verso 28. La Escritura dice lo siguiente: por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Diana. Él les daba trabajo a muchos artesanos, los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, ese tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Diana pierda su influencia y que a Diana, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, imagínate lo que nos está revelando la Escritura. Diana, actualmente Virgen María entre comillas, ya era venerada en todo el mundo. Continuemos con lo que resta del verso 27. Tengo miedo de que a esta diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, se encendieron en cólera y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Lo que esas personas estaban diciendo: grande es Artemisa, grande es Diana, grande es Isis, grande es Semiramis. En dicha ciudad los paganos la veneraban como la diosa de la virginidad y de la maternidad. Se decía que Éfeso representaba los poderes generadores de la naturaleza, por lo cual a esta diosa Diana se le representaba, como es evidente al ver muchas de sus imágenes antiguas, con muchos senos, con muchos pechos. Casualmente, esta maldita diosa Diana, que no es otra que Semiramis, en la punta de su cabeza tenía la torre de Babel. Y aún así el pueblo a día de hoy muchas veces está tan ciego que adopta lo primero que se le pone en los ojos. Cuando se tienen creencias durante siglos, por lo general no es fácil abandonarlas, y eso se puede llegar a comprender. De modo que cuando llegó la apostasía, los líderes de la iglesia de Éfeso razonaron que si permitían a los paganos continuar su adoración a la diosa madre, los podrían atraer a la iglesia. Iglesia entre comillas, eso ya no era iglesia. Así entonces, en Éfeso se incorporó el culto a la diosa pagana y se mezcló con el cristianismo, con un falso cristianismo. Se sustituyó el nombre de Diana por el de María, y los paganos continuaron orando a la diosa madre, conservaron sus ídolos con la imagen de ella, y la iglesia profesante permitió que los adorasen junto con Yahshua.
Pero no es mezclando de esta forma el cristianismo con el paganismo el camino de Dios para ganar convertidos. Cuando Pablo llegó a Éfeso, todavía no se había infiltrado de manera total el paganismo. La gente en aquel entonces generalmente era verdaderamente convertida. Y en esos días, al convertirse al cristianismo, destruían, como es evidente, las imágenes de la diosa madre. Cuán trágico fue que esta iglesia aceptara y aún adoptara la idolatría abominable de la diosa madre, disfrazándola bajo el hábito de cristiandad. Finalmente, cuando el culto a María se hizo una doctrina oficial de la Iglesia Católica en el año 431, luego de la muerte de nuestro Señor, o en la época común, como se le suele llamar, fue precisamente en el concilio de Éfeso, la ciudad de la diosa pagana Diana o Artemisa, en donde se fundó esto. Es obvia la influencia pagana que indujo al concilio a tomar esta decisión. Otro sitio del culto idólatra a la diosa madre fue en Alejandría, Egipto. Aquí era conocida bajo el nombre de Isis. Cuando el cristianismo se propagó hasta Alejandría o Egipto, se hicieron convenios similares a los que se habían adoptado en Roma y en Éfeso. El culto idólatra pagano a la madre fue cuidadosamente inyectado a la cristiandad, desgraciadamente, por los teólogos de la supuesta iglesia en dicha ciudad. Ahora, el simple hecho de que haya sido en ciudades como Alejandría, Éfeso y Roma, donde la idolatría pagana se mezcló primeramente con la cristiandad, muestra de manera definitiva la continuación directa del antiguo paganismo. Esto prueba más aún que el culto a María no es más que el antiguo culto popular hacia la diosa madre pagana, y se puede confirmar notando los títulos que se le confirieron a María, así como la forma ritualística de sus cultos. Por ejemplo, María es frecuentemente llamada la Madonna. Este título no tiene absolutamente nada que ver con María, la madre de nuestro Mesías. En cambio, esta expresión de Madonna es la traducción de uno de los títulos por los cuales la diosa babilónica Semiramis era conocida, y Nimrod vino a ser también conocido como Baal. Baal, evidentemente, en cierto aspecto, o por no decir todo, es Satanás, y tienen razón. Baal, Baal-Zebú, es el mismo Satanás. ¿Y quién era Nimrod? Un descendiente de Satanás. Llevaba dentro de sí la estirpe del Nahash, así que razón tienen. El título de su esposa, la, entre comillas, divinidad femenina, sería el equivalente a Balti. En castellano, esta palabra equivale a mi señora, en latín, mea domina, y en italiano, en una forma bien conocida es Madonna. Entre los fenicios, la madre diosa era conocida como Nuestra Señora de los Mares. Así lo dice el diccionario bíblico Harper en la página 47. Nuestra Señora de los Mares. El único problema es que este título también se aplica a María, a pesar de que no hay absolutamente ninguna conexión entre María y el mar en los evangelios. Las escrituras claramente indican que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, menciona lo siguiente. Pues Yahweh es uno, y hay un solo mediador entre Yahweh y la humanidad, Yahshua HaMashiach, humano él mismo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, así dando testimonio del propósito de Yahweh en el tiempo adecuado. Aquí en ningún momento vemos que dice, bueno, Yahshua, pero a lo mejor y también uno que otro dios pagano que anda por ahí. Uno solo, Yahshua, el Mesías. A pesar de esto, desgraciadamente, el catolicismo romano enseña que María también es mediadora. ¿De dónde se sacaron esta idea? De Babel. Y es por esto que las oraciones que le dan a ella forman una parte muy importante en el culto católico. Ahora, ¿cómo fue que María vino a ser conocida como mediadora, entre comillas?
Nuevamente tenemos la influencia del paganismo, pues la madre diosa de Babilonia tenía nombres como Milita, que significa la mediadora, es decir, el título que le otorgaron a Semiramis los del pueblo de Bac-el antiguo de Babilonia, Milita, se aplicó evidentemente también a María, nada más que aquí ya no vino a ser Milita, vino a ser la mediadora, que es lo mismo que significa Milita. Así también, esto pasó a la iglesia apóstata, la cual hasta día de hoy habla de María como una mediadora. Otro título que proviene del paganismo y que fue aplicado a María es el de la Reina del Cielo. En ningún lugar del Nuevo Testamento se dice que María, la madre del Mesías, sea o tuviera que ser nombrada Reina del Cielo. Pero este título sí aparece en la Biblia, sí aparece en la Escritura, pero no es un título para nada agradable. Este título lo poseía la diosa madre pagana que era adorada siglos antes de que María siquiera hubiera nacido. Hacía mucho tiempo en los días del profeta Jeremías que el pueblo adoraba a la reina del cielo y practicaba ritos que eran entre comillas sagrados para ella. Eso lo podemos ver al leer Jeremías capítulo 7 versículos 18 al 20. Dice: los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. En este contexto es interesante notar que actualmente las mujeres de Pafos o Cipré hacen ofrendas a la Virgen María como reina del cielo en las ruinas del antiguo templo de Astarte. Qué coincidencia, ¿no? Como hemos visto hasta el momento, el nombre de la diosa madre en Egipto era Isis y su hijo Horus o Osiris. Pues bien, uno de los títulos por los cuales Isis era conocida también era la madre de Dios. Más tarde este título fue aplicado evidentemente a María por los teólogos de Alejandría. Nuevamente, este era un intento obvio para hacer aparentar a la cristiandad semejante al viejo paganismo con la adoración a su diosa. Bien sabemos que María era la madre de Yeshua, pero solamente en el sentido de su naturaleza humana. El título católico y el significado original de este trascendieron y pusieron a la sencilla y humilde Madre del Mesías en una posición exaltada, ajena al Nuevo Testamento. En la misma forma, se sigue instruyendo a los católicos actualmente. En el culto a Isis no era limitado a Egipto. Este culto se introdujo en Roma en el año 80 antes de la llegada del Mesías, cuando Suya fundó un colegio isiaco allí. Y para mostrar hasta qué punto estaba mezclado el paganismo con la cristiandad, entre comillas, cristiandad romana, necesitamos solamente mencionar el hecho de que Isis era adorada en un templo que estaba situado en las colinas vaticanas, donde a día de hoy está localizada la Basílica de San Pedro, el centro de la iglesia que adora a la Madre de Dios, a la misma Isis en aquella forma. Aquí encontramos que los títulos Reina del Cielo, Nuestra Señora de los Mares, Mediadora, Madora, Militis, Madre de Dios y otros más que antes se atribuían a la diosa madre pagana, fueron poco a poco aplicados a María. Tales títulos indican claramente que el supuesto culto a María de hoy es en realidad una continuación del culto a la diosa pagana, pero existen todavía más pruebas que se pueden observar en la forma en que se representa a María en el arte de la iglesia apóstata. Quiero que por favor pongan atención a la pequeña imagen que se estará mostrando en el video. Esta adoración hacia la madre y al hijo estaba tan bien fijada en la mente pagana, la imagen de esta diosa madre con el niño en sus brazos, que cuando los días de la apostasía llegaron, la antigua estampa de Isis y de Horus fue finalmente aceptada no solamente entre la opinión popular, sino también por su sanción episcopal, como el retrato de la Virgen y de su hijo. Se juntaron representaciones de Isis y de su hijo en un marco de flores.
Esta práctica también fue aplicada a la misma María, quien casi siempre es mostrada en la misma forma, como bien lo saben los estudiantes del arte medieval. La diosa egipcia Isis era frecuentemente representada como parada en la luna creciente con 2 estrellas alrededor de su cabeza. Qué casualidad que es la misma manera tan inicua en la que se suele representar a María por los católicos. Esto fue adoptado para María, pues en casi todas las iglesias católicas romanas del continente europeo se pueden ver cuadros de María en la misma forma. La ilustración que se está mostrando en estos momentos es literalmente una ilustración directa de cómo el Catecismo Oficial de Baltimore en los Estados Unidos tienen a María. Muestra a María con las 12 estrellas alrededor de su cabeza y la luna creciente bajo sus pies. Qué casualidad, ¿no? Por si fuera poco, recordemos que antiguamente en la enseñanza donde tratamos el tema de Nimrod, recordemos que Nimrod y Semiramis fueron deitificados, Nimrod bajo el sol y Semiramis bajo la luna. ¿Qué nos está haciendo ver la imagen entonces? Que María está plantada o está cimentada, bueno, no la María histórica, sino esta falsa María, al cual se le ha dado devoción, culto, adoración, y se cree que es mediadora, que María está cimentada o fundamentada bajo la misma Semiramis. Con eso es más que obvio como para deshacernos de este tipo de cosas. Sin embargo, la gente es necia y al escuchar estos temas, como tienen tanto amor hacia un maldito culto pagano, obviamente no lo van a hacer. Para satisfacer las mentes supersticiosas de los gentiles, los líderes de la iglesia apóstata trataron de hacer a María similar a la diosa del paganismo y exaltarla a una superficie divina para competir con la madre pagana, y de igual manera, de igual forma, se hicieron estatuas de María, a pesar de que en toda la Biblia, en las Sagradas Escrituras, prohíben tal práctica. En algunos casos, las mismas estatuas que habían sido veneradas como Isis con su hijo fueron simplemente cambiadas de nombre y se dieron a conocer como María y su hijo, como popularmente se le conoce, Cristo, de modo que continuara el antiguo culto. Cuando el cristianismo triunfó, entre comillas, dice un autor, estas pinturas y figuras se convirtieron en la Madonna y su hijo. Sin interrupción alguna. Ningún arqueólogo podía actualmente asegurarse alguno de esos objetos representa a la una o a la otra. Todo esto nos demuestra a nosotros a qué grado se han rebajado los líderes apóstatas a lo largo de la historia para tratar de unir el paganismo con el cristianismo. Desgraciadamente, esto ha sido un éxito y más adelante será un éxito cuando se haga presente el anticristo y ya esté cimentada, ya esté fundada la nueva religión ecuménica mundial, en donde todas las religiones del mundo, habidas y por haber, podrán convivir en paz sin molestarse entre ellas mismas. La mayoría de estas figuras que actualmente se conocen o que se veneran para María, con distintos nombres, han sido adornadas con joyas en la misma forma en que lo están las imágenes de las vírgenes hindús y egipcias. María, la madre del Mesías, no era rica, al contrario, era pobre. Entonces, ¿de dónde vinieron las joyas y las coronas que se ven en las supuestas estatuas de María? Obviamente, tales representaciones no son cristianas, son de origen anterior al cristianismo, son de origen babilónico. Y así, por compromisos unos muy evidentes y otros más disimulados, el culto a la antigua madre de los paganos fue continuado dentro de la, entre comillas, iglesia de la apostasía con el nombre de María, a quien se sustituyó en lugar de la otra. Y este cambio ha venido engañando al mundo entero desde tiempo atrás. Muy bien, amados hermanos y amadas hermanas, esta ha sido la enseñanza el día de hoy, esperando que sea de gran bendición para todos ustedes. Gracias por acompañarme y recuerden,
por favor, si alguno de los que me está escuchando no pertenece realmente a Yahweh y tiene esta creencia, tiene este amor por adorar a, entre comillas, la Virgen María y a su Hijo Jesús, que no es Jesús para empezar ni siquiera el verdadero nombre, yo le invito por favor que, a pesar de todas las evidencias, de todo lo que se comentó en esta enseñanza, investigue por su cuenta para que vea que yo no le estoy engañando. Simple y sencillamente quiero que usted despierte y que salga evidentemente de esta forma pagana de idolatría. Nada me agradaría que las personas que adoran a la madre y al hijo, al escuchar esta enseñanza y al buscar por sus propias fuentes, dejaran eso a un lado, desbarataran estos dioses paganos de sus vidas y se rindieran plenamente a Yahweh. Gracias por escucharme. Nos vemos hasta la siguiente enseñanza, en donde estaremos viendo la falsa adoración a María, la falsa adoración en el culto a María. Bendiciones a todos, hermanos. Yahweh los bendiga.